La línea de laptops gamer G15 de Dell, o para ser más exactos el modelo 5525, entra como laptop precio-calidad en el mercado. Así que vamos a hacer un unboxing, un extenso review de este equipo para ver si realmente vale la pena un precio tan bajo por una máquina como esta. Todo eso y más aquí en Teshka. Y bien, antes de comenzar, les comento que si tienen algún unboxing, review o incluso quieren algún tipo de comparativa de productos en el canal, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Ahora, ustedes dirán, Kelvin, Dell y los modelos G15 de verdad valen la pena. Sí, la verdad son equipos muy buenos y con un precio muy bajo. Ahora, este en especial, el 5525, nos sorprendió por su diseño blanco y sus acabados, aparte de su hardware que se ve bastante bueno. Pero lo vamos a colocar a prueba aquí en los test de videojuegos para ver si realmente vale la pena un precio tan bajo para una máquina tan increíble. Pero dejemos tanto bla bla y comencemos primero con nuestro unboxing. Y bien, en esta ocasión, para comenzar nuestro unboxing, lógicamente no vamos a tallar la parte externa de la caja porque Dell es bastante minimalista en eso, solamente está el logo de Dell como tal y nada más. Una caja totalmente en cartón sin ningún tipo de características en específico o algún tipo de diseño. Así que vamos a verla por la parte de aquí superior y vamos a ver nuestras primeras impresiones tanto del empaque como de los accesorios que pueda tener. Y bien, ya teniendo la computadora acá podemos notar que no tenemos tantos accesorios ni demás como otras marcas. Realmente Dell es bastante básico y sencillo, así que solamente tenemos nuestro cable de poder como tal y nuestro adaptador de energía de poder también como tal, que en tal caso este sí está bastante grande, grueso y pesado a diferencia de otras marcas, así que pues sí se siente el peso. El conector es el típico clásico de Dell, así que pues no hay mucho que mostrar por acá. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a concentrarnos en la laptop, que de primera mano podemos notar un diseño totalmente blanco y eso fue lo que más nos llamó la atención aquí en el canal. Estamos hablando de un diseño blanco, pero a la vez tiene como unas pequeñas manchas o de pronto escarchadas de puntos negros, lo cual lo hace ver un poco diferente. El diseño también tiene una pequeña forma como de V en forma de un rayado perfilado y el logo Dell en formato negro en la parte del centro, así que muy bonito el diseño como tal. Vamos a abrirla ahora y vamos a quitar aquí el protector y vamos a encontrar el mismo color blanco, un poquito como manchado, y un teclado totalmente alfanumérico y con colores naranjas en sus letras. Ahora también vamos a encontrar que tiene un tipo de perfil, no perfil bajo completamente, pero es un poco de perfil un poco más levantado. En la parte superior tenemos una salida de bocinas bastante extensa de punta a punta y en la parte de abajo el pod mouse bastante pequeño y sencillo, que realmente, como ya les he dicho en otros videos anteriores, no nos interesa mucho eso porque la verdad siempre utilizamos mouse adicionales, ¿no? Pero bueno, de todas maneras se les tiene en cuenta. Ahora, la parte de la pantalla, estamos hablando de los perfiles de los lados izquierda y derecha bastante delgados, así que está muy bien por ese lado. La parte de abajo está un poco más gruesa de lo normal y tiene el logo Dell en el centro, y en la parte de arriba también tiene un grosor no tan grande para que quepa la cámara y los micrófonos como tal. Entonces por ese lado de diseño estamos bien. En la parte también arriba del teclado, aparte de toda la alimentación de sonido, tenemos en la parte de atrás un poco también como de alimentación de aire, yo creo. Ahora también vamos a ver hacia el lado izquierdo y derecho las conexiones que tiene esa computadora. Por ejemplo, comenzamos con la parte izquierda y es que contamos simplemente con un puerto de red y un conector de plug y lógicamente su salida en la parte de atrás de aire. Ahora por el lado derecho vamos a encontrar dos conexiones USB-A tipo 3.0 y la salida de aire, nada más. Ahora vamos a ver por la parte de atrás y vamos a encontrar conectores un poco más interesantes. Vamos a encontrar de derecha a izquierda la conexión de DisplayPort Mini, tenemos la conexión de USB 3.0 a la conexión HDMI y el conector de energía en la parte de atrás. Obviamente en cada una de las esquinas tiene una parte de alimentación de aire para la tarjeta de video bastante pronunciada y bastante grande para que no se nos recaliente. Ahora por la parte de atrás también podemos encontrar dos salidas de aire bastante protuberantes, bastante fuertes, porque la tarjeta de video está muy bien diseñada para este equipo, así que podemos tener una tranquilidad de que no se nos va a recalentar. Por la parte de los lados también tenemos salidas de audio como tal en forma perfilada, así que muy bien por ese lado. El diseño como tal se ve muy bien y muy robusto. Incluso pueden notar que en la parte derecha de atrás
podemos encontrar la G en naranja de la referencia gamer, y también la podemos encontrar cuando abrimos la computadora en la parte inferior izquierda, en la parte del lado del logotipo de Dell. Entonces pues muy bien por ese lado el diseño como tal. Ahora vamos a prenderla y vamos a ver las características que tiene este equipo y qué tal rinde en los juegos. Y bien, para comenzar estas características, qué mejor que con el procesador, y vamos a hablar de un AMD Ryzen 5 serie 6000, o para ser más exactos un 6600, con una velocidad de 4.5 GHz, un disco duro de estado sólido de 512 GB, una memoria RAM de 8 GB, una tarjeta gráfica GeForce RTX 3050 y una pantalla de 15.6 pulgadas Full HD 1920 x 1080, además de contar con Windows 11 Home, una batería de litio de alta durabilidad, conexión Bluetooth y conexión Wi-Fi 6. Y bien, viendo las características de esta computadora, la verdad tiene muy buenas cualidades por su precio, pero tiene pequeñas falencias. Primero hablemos del procesador. Estamos hablando de un Ryzen 5 6600, que la verdad pues está bien decente para el precio que vamos a pagar. Por otro lado tenemos un disco duro sólido de 512 GB, el cual es suficiente como disco principal. En otro aspecto tenemos la tarjeta gráfica 3050, que está perfecta para correr cualquier tipo de juegos bien configurada, y la falencia es la memoria RAM de 8 GB. Ahora ustedes podrían incorporar una tarjeta más adicional, convertirla en 16, que es lo mínimo que necesitamos, y ya está, siempre y cuando pues sepas cómo hacerlo y demás. Por eso vamos con estas características a correr Fortnite en este equipo para ver qué tal corre y aparte en qué formato puede correr en sus perfectas condiciones. Y bien, como se darán cuenta, en la parte de la configuración antes de jugar empezamos a configurarla en la formato alto y no épico, ya que en épico se nos estaba friseando y bloqueando bastante, así que en este formato alto está trabajando perfectamente. Y bien, ahora en el juego y en la práctica podemos encontrar que realmente esta computadora trabajó bastante bien. Como pueden notar en las gráficas de la parte superior, pudimos mantener la tarjeta gráfica con una temperatura entre los 65 a 68 grados, que está bastante bien. La memoria de la tarjeta gráfica también no pasó de 25 a 30%, en cambio la CPU sí tuvimos una temperatura entre los 78 y 80 grados, que la verdad nos parece un poco alta, y estuvimos manejando un porcentaje entre los 75 a 80% de la CPU. Por otro lado, la memoria RAM también estuvo bastante corta, ya que estuvimos manejando un 90% de ella entre unos 6.5 GB a 7 GB de memoria RAM. En cambio, por la parte de los FPS sí nos fue bastante bien, ya que estuvimos manejando FPS de entre 80 a 100, así que realmente esta computadora corre muy bien todo este tipo de juegos. Y bien, para concluir, ¿qué les podemos decir de esta laptop? Y es que la verdad, Dell nos sorprendió. Primero, tiene un diseño y unos acabados geniales y totalmente originales, y por otro lado su hardware es bastante bueno para su precio, y es que estamos hablando de que en los test de videojuegos nos corrió perfectamente todos los juegos, lógicamente algunos en formato épico, otros en formato alto, otros en formato medio, pero nos corrió todos los juegos sin ningún problema. Ahora, por el lado laboral o estudiantil, estamos hablando de arquitectura, ingeniería civil, AutoCAD, 3D Max, renderizado, diseño gráfico, todas esas cosas nos puede correr perfectamente. Lógicamente no va a ser la computadora más veloz del mundo, porque esto sería gama alta y estamos hablando de precio-calidad, pero sí nos corre perfectamente todos los programas sin ningún problema. Ahora, esto se lo estoy diciendo ¿por qué? Porque es una computadora precio-calidad, recuerden, y por eso vamos al punto principal, y es que su valor en el mercado actualmente es de $650. Ahora, en Mercado Libre y Amazon lo van a encontrar en precios diferentes según sus países, pero para eso le vamos a dejar abajo en la descripción los links de sus Mercado Libre y Amazon para que vean la mejor opción de compra. Así que en conclusión, a esta laptop le damos un 9 de 10, porque realmente vale la pena por su precio. Espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden regalarme un like, y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban al botito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.